estaremos en los versículos 22 al 30. Capítulo 13 de los versículos 22 al 30. Mientras usted va ubicando su texto, piense en algo que le voy a volver a preguntar más adelante. Si tuviera la oportunidad de estar frente a Jesús, ¿qué pregunta le haría? ¿Qué le gustaría preguntarle a Jesús? No sé si ha pensado eso antes. ¿Cómo hacemos la lectura en esta iglesia local? Nos ponemos sobre nuestros pies. Yo voy a leer del versículo 22 al versículo 29 y a una sola voz leeremos el versículo 30. Yo voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Por favor, se ponen sobre sus pies. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él te dirá: les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios juntos. Últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Amado Señor, Padre, gracias por la bendición de leer tu palabra. Hoy es uno de esos días que bendecimos la predicación consecutiva de tu palabra. Un texto como esto que presenta dichos tan duros por parte de Jesús, seguramente no sería un texto que tomaríamos para exponer delante de una congregación. Lo hacemos porque está en tu palabra, Señor. Vemos lo que significa ser echados de tu presencia, no ser recibidos en el reino de Dios, y quisiéramos tener un poco más de claridad sobre eso, Padre. Danos un espíritu humilde, una mente dispuesta a aprender lo que tu palabra dice, Señor. Pero oramos para que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella en dependencia de tu propio espíritu. Por supuesto, Padre, que siempre tenemos presente las debilidades de la audiencia y los pecados del predicador, por lo cual oramos para que tu gracia sea mayor sobre todas estas cosas. Habla, Señor, a nuestros corazones y a nuestras vidas. Déjanos ver a Cristo en esta mañana. Es la oración que presentamos juntos como iglesia. Bendito seas, Dios. Amén. Y amén. Por favor, pueden sentarse. Hace un momento les mencionaba a los amigos que nos visitan por primera vez o hace un tiempo muy corto de cuál es la agenda que llevamos en la predicación en esta iglesia, y el versículo 22 nos sirve de introducción y de resumen de todos los capítulos pasados del Evangelio de Lucas que hemos estado viendo. Por allá en los primeros capítulos de Lucas, después que Jesús había sanado a algunas personas, se fue a un lugar solitario a orar. Al amanecer vinieron sus discípulos y lo encontraron, y la gente que lo estaba buscando también le halló y le dicen: te están buscando, hay más gente que quiere que estés con ellos, que les sanes, que les ayudes. Y la respuesta de Jesús en el capítulo 4 fue muy clara: es necesario que predique las buenas nuevas del reino de Dios y también que lo haga en otras ciudades. Básicamente Jesús les dice: me agrada mucho tu invitación de que me quede con ustedes, pero mi agenda está dirigida por el plan de mi Padre que yo hiciera. Muchos podemos llegar a considerar que los relatos de Jesús en sus evangelios se tratan exclusivamente de verle hacer milagros, estas señales y prodigios que amamos y que evidencian su divinidad. Pero en realidad la agenda de Jesús a lo largo de los evangelios se trata de Él predicando las buenas nuevas de salvación. Por supuesto que los milagros estuvieron ahí como una certificación de que lo que Él decía sobre sí mismo era realidad, pero el propósito principal era la enseñanza. Y es lo que vemos en esta mañana. Jesús paseaba por ciudades y aldeas
enseñando. Por eso les decía que este versículo nos sirve como de recordatorio de todo lo que ha significado el relato en el Evangelio de Lucas. Por allá en el capítulo 9, en el versículo 51, Lucas decía: cuando se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús partió resueltamente hacia Jerusalén. El domingo pasado les decía que ya estamos en los últimos meses del ministerio terrenal, que va a concluir con la llegada de Jesús a Jerusalén para ofrecerse como un sacrificio por el perdón de los pecados de su pueblo. Y Lucas nos menciona eso en el versículo 22, diciendo: mientras proseguía camino a Jerusalén. Lucas nos está dando aquí como un recordatorio de dónde nos encontramos en este relato que estamos siguiendo domingo tras domingo. Jesús haciendo lo que vino a hacer, a enseñar las verdades del reino de Dios, pasando por aldeas y ciudades donde ya había enseñado antes, confirmando la fe de algunas personas, animando a las personas a que se arrepintieran y entraran al reino de los cielos, mientras con su objetivo enfrente de ir a Jerusalén. En ese contexto literario surge la pregunta del versículo 23. Mientras él enseñaba y se dirigía a Jerusalén, alguien le preguntó, dice el versículo 23. Surge la pregunta. Alguien le preguntó. Yo les decía al inicio, antes de hacer la lectura del texto, si usted tuviera la oportunidad de hacer una pregunta a Jesús, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa pregunta ganadora del $1.000.000? ¿Qué le preguntarían a Jesús? Esta persona, que no nos dice si es un hombre o es una mujer, preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y esta frase, por supuesto, por el resto de la lectura que hicimos de los versículos de esta mañana, entendemos que cuando habla de salvar, está hablando de qué, de entrar al reino de Dios. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque eso dice la respuesta de Jesús. Unos estarán en su mesa comiendo y otros serán excluidos del reino de Dios. Entonces, básicamente, cuando él está preguntando a esta persona, ¿son pocos los que se salvan?, está preguntando quiénes están en el reino, quiénes están en el reino o quiénes entran al reino. Y yo estoy seguro, bueno, eso ya es algo categórico, por lo menos de mi parte, que es una pregunta que en todo momento alguien se ha hecho. Cuando digo estoy seguro me refiero a mí, porque es una pregunta que uno se hace a veces, quizás con regularidad, quizás no. Vemos tantas personas, o vemos lo que es nuestra ciudad, nuestro propio país, donde podemos tener una libertad de culto, y donde el día domingo podemos darnos cuenta por donde pase por algunas avenidas, cómo hay muchas personas reunidas profesando y adorando a Dios, y uno dice: ¿será que todas estas personas irán al cielo? Quizás usted se lo pregunte en relación a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. ¿Será que estas personas serán salvas? ¿Será que estas personas irán al cielo? ¿Será que mis familiares estarán en el cielo? Y antes de decirte la estructura del sermón para que lo podamos recordar, los puntos del sermón básicamente, quiero seguir hablando un poco más acerca de esta pregunta. Yo no sé si tú notaste que es una pregunta de alguien en particular. Dice, alguien le preguntó, pero la respuesta de Jesús fue en plural. Él dijo, esfuércense. Es una pregunta de alguien, pero Jesús le respondió a todos. Quiero que sepas que Jesús no siempre respondía de la forma en que las personas esperarían. Él más bien utilizaba estas oportunidades para traer algún tema o una respuesta que la multitud necesitara. Déjame hacerte una ilustración. En el capítulo anterior, en el capítulo 12, alguien entre la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y Jesús, lejos de responder la necesidad de esta persona, ¿qué hizo? Habló ahí acerca de la codicia y le enseñó a la multitud la absoluta necesidad que tenían de comprender que la vida del hombre no consistía en la abundancia de sus bienes. Es a eso a lo que me refiero. No siempre las personas encontraban la respuesta en Jesús que ellos esperarían de sus vidas. Sin embargo, quiero que sepas esto, jamás, nunca Jesús dio una respuesta inequivocada. Perdón, jamás dio una respuesta equivocada.
Jamás, nunca respondió Jesús equivocadamente. Seguramente dio respuestas que el individuo que le hizo la pregunta no era la que quería, pero eso no significa que no era lo que necesitaban oír. ¿Por qué les digo esto? Porque frente a la pregunta de ¿cuántos serán salvos o son pocos los que se salvan? Dicho sea de paso, es el título del sermón. Señor, son pocos los que se salvan. Ese es el título del sermón. Frente a esa pregunta, te darás cuenta que Jesús no te va a responder lo que tú esperabas, pero sí es la respuesta que tú y yo necesitábamos. Otra cosa que podemos considerar cuando vemos esta pregunta es que Jesús aquí nos enseña que la teología no es solamente especulativa. El estudio acerca de las cosas o de la palabra de Dios o las verdades de Dios no es solamente para especular o considerar asuntos en el abstracto. En realidad es algo práctico. Decía Juan Calvino, el evangelio es una teología de vida, es una doctrina de vida. Lo que Jesús responde aquí nos hace considerar que la verdad de Dios en la palabra de Dios se nos da no para que especulemos sobre algunos asuntos abstractos en general, se nos da para cambiar nuestras vidas y para guiarnos en el camino que debemos seguir, para que seamos salvos según la verdad y los términos que Dios ha dejado claro. Muchos queremos acercarnos a veces a Dios como para responder la pregunta del sermón de hace 15 días, iniciando el evangelio, iniciando el capítulo 13. ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Que es lo que inicia el capítulo 13, ¿no? Cuando le dice, ¿por qué estos galileos murieron de esta manera? ¿Acaso eran más pecadores que los demás? Nos queremos a veces acercar a Dios por asuntos especulativos. ¿Por qué le pasa estas cosas? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y usted sabe que esa pregunta ya tiene algo, porque ¿quién es bueno? Orábamos al inicio. No, mis hermanos, la palabra de Dios es para asuntos prácticos, para transformar nuestras vidas, para producir vida espiritual donde no se encuentra esa vida espiritual. Muchos comentaristas frente a esta pregunta también intentan discernir la intencionalidad. ¿Cuál era el propósito del que preguntó? Y no tenemos mucho contexto. Algunos dicen que quizás fue una mala intención en ese espíritu constante fariseico de intentar atrapar a Jesús con este tipo de preguntas. Otros pueden preguntar que quizás era una pregunta legítima de alguien que indagaba preocupado por las personas a su alrededor, por ver que no muchas personas cercanas a él respondían al evangelio. No lo sabemos. Lo que sí podemos concluir es que la formulación de esta pregunta parece que esperaría un tipo de respuesta como aritmética, es decir, un tipo de porcentaje, porque la pregunta es, ¿son pocos los que se salvan? Quizás esta persona esperaría que Jesús le respondiera el 70% de esta población. En términos aritméticos, parece que está esta pregunta planteada. Sin embargo, Jesús no responde así. Jesús no le dijo, sí, son pocos, o no, son muchos. Y ya se acabó la discusión. Jesús no respondió así. ¿Por qué? Porque nuevamente la revelación de Dios es completamente práctica. Las verdades de la palabra de Dios son para que sean consideradas de manera individual y aplicativas, no solamente mental y especulativas. Tú no te expones a la palabra de Dios como lo haces cuando lees el periódico por la mañana para informarte de las noticias alrededor. Ciertamente el relato de la Biblia tiene historias de la humanidad, verificables y comprobables, pero tú no vas ahí como vas a una enciclopedia. La palabra de Dios es completamente práctica en nuestras conciencias. Con eso en mente, vamos a mirar a mayor profundidad esta historia. Y son 2 puntos básicamente. Mira el versículo 24. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Jesús está hablando aquí de 2 grupos de personas. ¿Cuáles son esos grupos? Los que se esfuerzan por entrar y por los que tratarán de entrar. ¿Vieron la diferencia? Unos se esfuerzan por entrar y otros
tratarán de entrar. Este versículo nos deja ver esas dos diferencias, dos grupos de personas. Y Jesús explica esa diferencia en el resto del pasaje. Nuestro primer punto sería la diferencia entre esforzarse por entrar y tratar de entrar. Y nuestro segundo punto sería la diferencia entre la puerta estrecha y cualquier otro medio de entrada que el segundo grupo elige. Ese es el esquema de este sermón. Vamos a la primera diferencia. Ya les mencioné. Jesús responde a la pregunta, ¿son pocos con los que se salva? Hablando de dos grupos de personas. Vamos a mirar la primera diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre esfuércense por entrar y los que tratarán de entrar? La Biblia en muchos lugares habla positivamente de esa palabra de tratar de entrar. Esa palabra se puede traducir, la que sale ahí como tratar de entrar, también como los que buscan entrar, o como dice la Reina Valera en 1960, los que procuran entrar. Esa palabra usted la puede leer también como los que buscan entrar. Es la diferencia entre los que se esfuerzan por entrar y los que buscan por entrar. Pero esa palabra buscar tiene connotaciones también positivas. En el mismo capítulo 12, en los versículos 29 al 31, cuando ellos estaban preocupados, sus discípulos, por lo que habían de comer y de beber, Él les dice, no se inquieten por lo que van a comer, lo que van a beber, no se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Es evidente que hay una manera correcta y verdadera de buscar a Dios. Es lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. Pero también hay una manera incorrecta y falsa de buscar a Dios. Es lo que dice esa palabra en el versículo 24 del capítulo 3. ¿Cuál sería entonces la naturaleza o el contexto verdadero de una búsqueda de Dios y de su reino? Y como muchas veces se nos facilita considerar la manera equivocada para comprender la manera correcta, déjame decirte cuál no es la manera. La verdadera búsqueda no es un deseo general de ir al cielo. Yo no sé si ustedes han escuchado ese tipo de evangelización que se le acercan a las personas y le preguntan, ¿quieres ir al cielo? Como si le preguntaras a alguien, ¿quieres estar sano? Porque desde muy pequeños tenemos ese tipo de visión de lo que el cielo es bueno, el infierno es mucho más caliente. Sí, yo espero que sea más caliente que lo que estamos sintiendo aquí. Es malo. Y muchas personas creen que tener un deseo por ir al cielo es una búsqueda de Dios. Esta respuesta de yo quiero ir al cielo es la respuesta que muchas personas dan frente a un falso evangelismo. Cuando a las personas se les dice, por ejemplo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, y luego le quieres hablar del evangelio, yo me preguntaría, ¿por qué tengo que aceptar a Cristo si ya Dios me ama? Entonces, eso no es una verdadera búsqueda de un deseo, no es una verdadera búsqueda cuando tienes un deseo general de ir al cielo. Tampoco, la verdadera búsqueda tampoco es perseguir emociones ni los beneficios terrenales que Dios otorga por su gracia. Muchas personas se acercaron a Jesús por lo que temporalmente le podía ofrecer. Si usted ha leído los evangelios o si nos ha estado acompañando con regularidad, ha sido una característica y una evidencia de personas que iban a Jesús por lo que Jesús les ofrecía temporalmente hablando. Hace unos domingos atrás, cuando compartíamos la cena, hablamos de Jesús como el pan de vida, Juan capítulo 6. Y el contexto de ese pasaje es que el día anterior Jesús había hecho un milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Jesús mismo les dice en el versículo 26, de cierto que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comiste los panes hasta saciarse. Básicamente la multitud lo buscaba queriendo más pan físico. Esta es la fuente inagotable para que mi nevera o mi estómago siempre esté lleno. Y sobre todo que lo consigo con el menor esfuerzo posible. Me siento y atiendo su enseñanza y es suficiente con lo que Él me provee.
En ese sentido, esa palabra, les digo que ustedes me buscan en Juan capítulo 6, es la misma palabra aquí del versículo 24 de Lucas capítulo 13. Nos deja ver entonces el tipo de connotación de manera negativa que tiene una búsqueda por Dios solamente cuando Él provee lo superficial. En ese pasaje de Juan capítulo 6, Jesús aclaró por qué deberían buscarle. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que uno coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno no come este pan, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Esta multitud busca a Jesús, pero no se esfuerza por entrar. Recuerda que estamos viendo esa diferencia. Esforzarse por entrar y buscar y no entrar. Estas personas buscaban quizás para ser testigos de algún milagro. Lo buscaban por el bien temporal que Jesús pudiera ofrecerles, pero no era lo mismo que esforzarse por entrar. Quiero que sepas que tales buscadores nunca entrarán en el reino de los cielos. Y en lo que tiene que ver con plantación de iglesias, en lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, en lo que tiene que ver con discipulado, esa vida que como creyentes debemos ejercitar, discipular a otros, es supremamente importante que aprendamos a diferenciar entre alguien que se esfuerza por entrar o entre alguien que busca o trata de entrar, pero no lo hace. Piénsalo en este contexto en el que meditaba yo. Es tan importante saber como padres biológicos, qué es lo que nuestros hijos hacen cuando buscan a Dios. Es más, esa afirmación es muy genérica dentro del cristianismo cuando nos preguntamos los unos por los otros, por familiares, por vecinos, por compañeros de trabajo. Ahí yo lo veo que está buscando de Dios. Casualmente lo pienso porque por contactos que uno tiene en sus estados de WhatsApp y tú ves que hacen alguna práctica religiosa y tú dices, oye, qué bien que estén buscando de Dios. Es precisamente eso lo que Jesús está advirtiendo aquí. No es lo mismo esforzarse por entrar que buscar o tratar de entrar y no poder. Quizás pudiéramos considerar las palabras de Jesús aplicando ese refrán en medio de nosotros, que comprar tiquete no es lo mismo que entrar en el avión. Quizás pudiéramos considerar el otro refrán, que el pan se quema. Bueno, no sé si ese aplica, más bien no. Pero sí tiene que ver más bien con una puerta. Lo que les quería decir, piénsalo de esta manera, como la puerta por la cual tú ingresaste. Es lo mismo estar aquí sentado que llegar a aquel lugar, contemplar el letrero y decir, ahí se habla de Dios, e irse. Esa es la enseñanza negativa. Se nos dice cómo no buscar o no tratar de entrar, pero ¿cuál es la enseñanza positiva aquí? Lo que estamos contrastando. ¿Cómo debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha? La palabra que se traduce aquí por esforzarse es una palabra griega que se pronuncia como agonizomai. Esa palabra evolucionó en el tiempo y nuestra palabra agonizar del español nace de esa palabra del griego. Se traduce como luchar, pelear, hacer lo mejor posible, competir. Se utilizaba en competiciones atléticas. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo dice, he peleado, es esa misma palabra, la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Jesús no estaba diciendo que tuviéramos un mero interés casual en entrar por la puerta estrecha. Más bien estaba diciendo que si es necesario, golpéate hasta sangrar con tal que puedas entrar. Esfuérzate con toda la fuerza que tengas para asegurarte de atravesar la puerta estrecha. Cualquiera que sea la agonía que cueste, estás dispuesto a atravesarla, porque muchos van a buscar entrar y no podrán. Dice el predicador Alexander McLaren, no somos salvos por el esfuerzo, pero no creeremos sin esfuerzo. La principal lucha de toda nuestra vida debería ser cultivar una confianza humilde en Jesucristo y pelear la buena batalla de la fe. Hay una frase en inglés que es no pain, no gain,
que puede traducirse como sin sufrimiento no hay victoria, sin dolor no hay ganancia. Generalmente las veía en los gimnasios de boxeo. Es una frase que ellos recordaban todo el sufrimiento del entrenamiento para alcanzar la victoria en el momento del cuadrilátero. Y lo que está diciendo aquí Jesús es, por supuesto que la salvación es por gracia. No hay mérito. Mire como dice el predicador, no somos salvos por el esfuerzo. Pero lo que nos está advirtiendo es de la superficialidad de la búsqueda de Dios. ¿Y por qué es importante este tema? Porque este contraste, hermanos, no es alguien que está en el norte y el otro en el sur. Es un contraste entre dos personas que aparentemente están considerando que se encuentran en el reino de Dios. Los que se han esforzado y los que han buscado entrar. No está hablando de ateos, sino de personas que tienen algún tipo de acercamiento a Dios. Como usted en esta mañana en una iglesia que se predica la palabra de Dios. Usted no vino aquí a un centro comercial. Es más, yo sé que no vino por la comodidad. Vino con una intencionalidad de escuchar un mensaje de parte de Dios. Y solamente con esa intencionalidad puede estar considerando, es que yo estoy con Dios porque le estoy buscando. Y Jesús está diciendo, hay una diferencia entre tratar de entrar y esforzarse por entrar. Y esto es supremamente importante porque estamos hablando de la salvación de tu alma, tu destino eterno, por lo cual no debe ser un tema casual, que sencillamente sirva como un estimulante a una discusión teológica ocasional. No es una pregunta curiosa, es el destino eterno. Esto debe consumir tu atención. En este punto tú quizás puedas preguntarte, ¿yo soy de los que se esfuerzan o yo soy de los que buscan? Debes esforzarte mucho para asegurarte de haber entrado por la puerta estrecha. Nuevamente, imagina a ese atleta olímpico que para ganar la medalla de oro hace el centro de su vida el entrenamiento. Todo lo que está controlado por el objetivo de su vida es ganar el oro en las Olimpiadas. No va a comer nada que no sea bueno para él porque podría impedir que sus músculos rindan al máximo el día de la carrera. No va a fiestas y se queda despierto hasta la tarde de la noche anterior porque quiere estar descansado y listo para todo lo necesario en la carrera. Se abstendrá de participar en actividades divertidas que disfruten sus otros amigos, como esquiar, ir a ver una película, con tal de proteger su propio cuerpo. Es alguien disciplinado para hacer ejercicio durante horas. A menudo su cuerpo le grita, ya, déjame descansar. Y esta persona continúa al máximo porque quiere ganar. Hay una muy significativa diferencia entre esforzarse y tratar. Es como la diferencia entre desear y querer. Puede haber una búsqueda que no tiene una verdadera seriedad y que no está lo suficientemente determinada para hacer lo necesario para encontrar. Mucha gente desearía poseer bienes terrenales, pero no pueden prepararse para el trabajo y el sacrificio necesario. Es como pensar en lo que les decía, la diferencia entre desear y querer. El que desea, piensa y anhela, me gustaría disfrutar de este bien. El que quiere, se esfuerza, se sacrifica, suda, trasnocha y trabaja por poseer lo que quiere. A muchos les gustaría ir al cielo, como sé que usted entiende esa frase, pero no se compromete a entregarse a sí mismo, a tomar la cruz de Cristo y seguirle, a una renuncia personal todos los días de su vida. Una búsqueda poco entusiasta, mediocre, como en algunos ejemplos que le mencioné, nunca va a conseguir nada, ni en este mundo ni en el otro. Debemos esforzarnos y no solamente buscar. La segunda diferencia es el primer grupo, los que se esfuerzan para entrar al reino de Dios. El medio que utilizan es la puerta estrecha. Pero los que tratan de buscar y no podrán, van a usar cualquier otro medio que no sea la puerta estrecha para intentar entrar al reino de Dios. Miremos la diferencia entre la puerta estrecha y cualquier otra manera que los del segundo grupo intenten hacer.
Ya les mencioné que Jesús nos da ese contraste en el versículo 24. Los versículos 25 al 27 Jesús les dice: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes estando fuera comiendo, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él respondiendo le dirá: no sé de dónde son. La NTV lo traduce como: no te conozco ni de dónde vienes. Básicamente Jesús le está diciendo: no te conozco en absoluto. Puedes pensar que eres mío, pero no tengo nada que ver contigo. Ni siquiera conozco a tu familia ni a tu pueblo. No sé de dónde procedes. Entonces Jesús quiere que entendamos lo que significa la puerta estrecha. Y al igual que hicimos en el primer punto, consideremos lo que no es la puerta estrecha. La puerta estrecha no es estar en una iglesia, leer la Biblia, escuchar sermones y mirar a los demás como cristianos. Es eso lo que queda claro en el versículo 26. Y Jesús los define más adelante como hacedores de iniquidad. Estas personas, Jesús les dice, estas personas se definen a sí mismos: mira, Jesús, estuvimos en tu presencia, comimos y bebimos, escuchamos tu enseñanza. Pero Él les dice: no los conozco, están condenados. Entrar al reino de los cielos no se entra porque leas la Biblia, porque vas a una iglesia, porque escuches sermones. Por supuesto que eso será una evidencia, pero tú no entrarás porque hiciste eso. ¿Qué no es la puerta estrecha? No es estar siendo destacado en esta vida. ¿Qué quiero decir eso? Muchas personas consideran que están bien con Dios porque Dios les ha favorecido a tener cierta posición relevante en medio donde ustedes se encuentran. Wow, esta persona no estaría ahí si Dios no le hubiese favorecido, por lo cual seguramente si fallece estará en el cielo. Jesús dice en el versículo 30: los que ahora son los primeros serán los últimos. La prominencia ahora no es garantía de entrar por la puerta estrecha. Para ellos significaba tener como antecedente de que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo elegido del antiguo pacto. Ellos se jactaban y le decían muchas veces a Jesús: somos hijos, Moisés fue nuestro profeta, somos hijos de Abraham, como si esa fuera la garantía para estar bien con Dios. Por cuanto Dios nos eligió y tengo esa descendencia étnica israelita, yo estoy en el cielo. O sea, nací con la salvación bajo el brazo. Como cuando usted ha visto que alguien nace en medio de la abundancia económica y uno dice: nació con el pan debajo del brazo. Tiene garantizado algo. La puerta estrecha, hermanos, no es considerar que podrás llegar al cielo por la posición que disfrutas aquí en la tierra. Y ahí mismo en relación, la puerta estrecha no es ser descendiente de un gran creyente. Jesús les estaba hablando a los descendientes de Abraham y Jacob. Dice un predicador: Dios no tiene nietos, tiene hijos. Cada uno debe considerar nuestra profesión de fe de manera individual. No puede considerarse que usted es cristiano porque nací en un hogar donde mi papá y mi mamá eran cristianos. No puede considerarse cristiano porque su abuelo fue un pastor. No puede considerarse cristiano porque sus antepasados fueron los que hicieron que el evangelio llegara a su barrio, a su familia o a la ciudad misma. Nuevamente, este contraste de Jesús es no son entre personas que unos están al norte y otros hacia el sur en considerar el reino de Dios, sino en personas que se esforzaron y otros que trataron de entrar al reino de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con la puerta estrecha? Aquí no está claramente definida, pero usted puede pensar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. La puerta estrecha es Jesús mismo. Él es la puerta de entrada al reino de Dios. ¿Por qué es estrecha esa puerta? Bueno, es estrecha en el sentido de que nadie viene al Padre de otra manera. No vamos al Padre por alguna actividad religiosa, cristiana o no cristiana. Nada de eso nos lleva al reino de Dios. No vamos al reino por creencia sincera. Eso no nos atrae al Padre. Las buenas obras no nos atraen a Dios.
Los buenos sentimientos acerca de nuestra relación con Cristo no nos atraen. Nadie va al Padre que no sea únicamente por medio de Jesús. En la sociedad en la que vivimos, una sociedad pluralista, donde cualquier tipo de pensamiento debe ser aceptado. Un ejemplo de eso es que ya se dejó de hablar de hombre y de mujer, y yo creo que ya llegaremos a símbolos del mandarín para hablar de definiciones supuestas de género. En este tipo de sociedad donde cada vez somos más amplios los conceptos y donde todo tiene que ser aceptado, raya y no gusta decir que si no has creído en Jesucristo no vas al cielo. Esto es con mucho respeto. Pero lo que vivimos en nuestra ciudad recientemente, con el fallecimiento de alguien dotado musicalmente, pone en evidencia lo que la sociedad considera de cómo se llega al reino de Dios. Y pone en evidencia lo que líderes cristianos consideran de cómo se llega al reino de Dios. Porque lo primero que se afirma de esta persona es que sí está en el reino de Dios. Y cuando tú indagas por cómo favoreció a su familia, porque fue buen hijo, porque ayudó a los demás, porque hizo. Y cuando tú consideras que la persona que tiene la oportunidad de decir a esa multitud de que si no entran por la puerta estrecha es que Jesucristo no estará en el reino de Dios, los hace decir una oración y por hacer esa oración les garantiza que han entrado al reino de Dios. Ha dejado de ser la puerta estrecha y ha venido a ser un portón más ancho que esta misma pared. Hermanos, la puerta estrecha ya la definimos como una persona y es estrecha porque es únicamente porque no existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual los hombres puedan llegar a ser salvos. Y nuevamente, no vas ni siquiera por tus buenos sentimientos acerca de tu relación con Cristo. Me encanta como Charles Spurgeon decía acerca de esto. Nuestros sentimientos, tú puedes sentir afectos por Jesús, pero eso no es la fuente de tu seguridad. Me encanta mi relación con Cristo, me encanta tener un tiempo con Él y está bien, nuestro vínculo con Él va a producir los afectos adecuados, pero esos afectos que tú experimentas en la relación con Él no es la fuente de tu seguridad por la cual puedas decir que has entrado al reino de los cielos. Spurgeon decía, no es tu aferramiento a Cristo lo que te salva, es Cristo. No es tu gozo en Cristo lo que te salva, es Cristo. Ni siquiera es fe en Cristo, aunque sea el instrumento, es la sangre y los méritos de Cristo. Por tanto, no mires tanto a tu mano con la que estás agarrando a Cristo, sino a Cristo mismo. No mires a tu esperanza, sino a Jesús, la fuente de tu esperanza. No mires a tu fe, sino a Jesús, el autor y consumador de tu fe. Nunca encontraremos la felicidad mirando nuestras oraciones, nuestras acciones o nuestros sentimientos. Es lo que Jesús es, no lo que somos nosotros, lo que da descanso al alma. Wow. Nadie viene al Padre sino solo por Jesús. En ese sentido, la puerta es estrecha. Y en segundo y último lugar, la puerta es estrecha en el sentido de que el tiempo que permanece abierta es corto. Es como si fuera una puerta pequeña que al mismo tiempo está medio abierta, medio cerrada, en el sentido que está a puertas de ser cerrada definitivamente. El versículo 25 nos dice que llegará un momento en que el dueño de la casa, la traducción literal es el padre de familia, el que manda, se levantará y cerrará la puerta. En ese momento nadie más puede entrar. Hay un momento, y ha sido lo que hemos visto, que Jesús vino, comió y bebió con los pecadores. Eso es la gracia del Señor. La Biblia nos enseña que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo, yo no vine a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero llegará el momento en que ya no será así. A través de la imagen de la puerta estrecha, Jesús está diciendo, no presupongas que estás en el reino de Dios basándote en tus antepasados, basándote en tus actividades religiosas. No presupongas tu sinceridad.
No presupongas que estás en el reino de Dios y que podrás tener otra oportunidad si no lo llegas a estar. Hoy es el día de la salvación. Yo no sé cuántas veces, hermanos, hemos estado viendo enseñanzas de Jesús advirtiendo frente a los engaños. Construyó una casa sobre la arena, construyó una casa sobre la roca. Una y otra vez, a medida que Jesús enseñaba, se detenía y hacía cuestionar los fundamentos de las personas que escuchaban su mensaje. Esto tiene que ver con ustedes y conmigo. De pensar cuál es el fundamento de nuestra garantía que verdaderamente nos encontramos en el reino de Dios. Nos vemos a nosotros mismos de que estamos en ese reino porque somos diligentes al venir a la iglesia, porque nos reunimos con otras personas a leer la palabra, o hemos podido evidenciar que verdaderamente nos esforzamos como esa atleta que no descansa hasta entrar. Y no es una salvación por obras, es un actuar que no se detiene en una búsqueda de Dios y de Jesús. Y no solamente considerar que estás bien con Él por distintos argumentos como los que escuchaste. Porque has sido beneficiado, porque eres familiar, porque vienes a la iglesia. Como se le dijo a las personas en este día, en ese entierro. Os he dicho en otros momentos, yo sé que está en el cielo porque un día hice una profesión de fe. Un día. Dile eso a un campeón olímpico que te ganaste el oro porque un día entrenó. Concluyo con una ilustración. David Brainerd, gran misionero entre los indígenas americanos, una vez estaba testificando a un jefe indígena que estaba muy cerca de confiar en Cristo. Y esta persona se contuvo. Estaban hablando acerca de la fe, acerca de Jesús, y se contuvo. Brainerd se levantó, tomó un palo, hizo un círculo alrededor de este jefe indígena y le dijo: decide Jesús o no antes de que cruces esa línea, porque no sé si tendrás un mañana. Mi intención con este sermón, hermanos, es hacer un círculo alrededor de la conciencia de ustedes y que consideres tu salvación hoy, no mañana, cuando la puerta esté cerrada. Que consideres tu profesión de fe hoy, no mañana, cuando no tienes ese mañana garantizado. Preséntate a Él, abandonando todo sentimiento que puedas tener de justificarte y creyendo que viendo a Él con un corazón humilde y contritado y humillado, entrarás. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán, dice Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, como definen algunos teólogos, estas palabras están en la categoría de los dichos duros de Jesús, de tus frases duras para nuestras conciencias, Dios. Este sermón no es para el amigo, el hermano que está al lado, es para cada uno de nosotros, empezando por el expositor, el predicador. ¿Cuántas veces, Señor, tú has traído las respuestas que necesitaba la audiencia escuchar, aunque no fuera la respuesta de que hizo la pregunta originalmente esperaría? Hoy, Dios, en este domingo, haces que consideremos si verdaderamente hemos entrado por esa puerta que es estrecha, Cristo y nada más. O si consideramos que tenemos una relación contigo por algunos de los factores que escuchamos en este sermón. Hoy es el día en que todos, Señor, en dependencia de ti, evaluemos la condición de nuestra alma. Y si tenemos que ir a ti, a tu presencia y decirte: Señor, no, me he justificado o he confiado en algo que no seas tú mismo y tu obra, Señor, perdónanos, concédenos el don de la vida, tú lo hagas si así lo deseas, Padre. Jesús mismo dijo: el que viene a mí yo no le echo fuera. Precisamente el que va a ti. Este texto nos recuerda lo triste que es desaprovechar la oportunidad que tú nos das al atender tu mensaje cuando llegue el día del llanto y el crujir de dientes. Ese no era el día para arrepentirse. Era hoy que escuchamos sobre tu evangelio, Señor, y el llamado que haces a nuestras conciencias.
Gracias, Señor, por lo que aquí estamos presentes y por la predicación de tu palabra. Bendito seas, Padre. Amén y amén.